Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Jean-Paul Pinto, experto en temas de seguridad y defensa, está con nosotros y justamente ya empiezan a circular lo que les dijimos antes del corte, imágenes de lo que está ocurriendo en la cárcel de Link, en el CDP. Hay un motín, se habla de elevación de algunos PPLs y también hay información de que hay un amotinamiento en la cárcel de Cotopaxi. El personal de cocina no ha ingresado. En estos momentos se están reportando esos incidentes en las cárceles a propósito de lo que ha ocurrido ayer cuando se confirmó la evasión de Fito. Jean-Paul, gracias por acompañarnos. Aquí lo primero que hay que preguntarse es no dónde está, sino cuándo se fue. Sí, buenos días, Milton. Gracias por la invitación. Saludos a la audiencia de la radio. Mira, que esa es la pregunta más importante y me hace pensar en lo que pasó en Venezuela, en la cárcel del Tocoró, con el niño Guerrero. Cuando llegaron, ¿no es cierto?, a atraparle a él a la cárcel, él había salido hace 2 semanas, había podido arreglar todo, irse con sus lugartenientes, como 500 personas, y luego llevarse armas, dinero, todo lo que él tenía en la cárcel de Tocoró, en Aragua, ¿no? Y lo mismo acaba de pasar ahorita. Mira que nadie sabe cuándo se fue Fito. Se habrá ido hace 1 o 2 semanas. ¿Y eso qué implica? Que ellos tienen el control absoluto, pueden hacer lo que quieran en Dice cualquier momento, el ¿no? secretario de Comunicación, que lo entrevisté ahora hace poco en Teleamazonas, que la fuga se produjo horas antes de que se conozca. Es decir, habría sido el fin de semana, según el gobierno. Lo que no saben decir es que si se encontró un túnel, alguna seguridad forzada, violentada, todavía no atinan a decir. ¿Cómo no atinan a Es que decir? lo que pasa es que como ellos tienen el control de todo, no hace falta que caben un túnel como el Chapo Guzmán, que rompan seguridades, O sea, que pudo haber salido por la puerta. tranquilamente saliendo, dándose de la mano con todos los guardias penitenciarios, con el director de la cárcel y decirle, ¿sabe qué? Gracias, me voy, que esté muy bien y salir por la puerta grande. Eso es lo que realmente Hay pasó. unas imágenes que se difundieron ayer de la celda de Fito, donde no había nada. O sea, no sé si las imágenes corresponden a grabación después de su evasión, pero muestran que aparentemente él se llevó sus cosas. Exacto, es lo que te digo, él O tuvo sea, todo el una tiempo mudanza, no una fuga. Exacto. Como todo está infiltrado, a él le avisaron con la suficiente antelación para que él pueda arreglar y organizar todo. Porque le iban a trasladar a La Roca. Esa es la Entonces, información. él dijo, evidentemente, si me van a volver a hacer esto, evidentemente yo voy a salir, ¿no es cierto?, con mis hombres, con mi dinero, con mis armas, y le dieron el tiempo suficiente para que él justamente pueda salir, digamos, sin problemas, porque de lo que vemos no hubo violencia, no es que hubo un herido, hubo muertos, nada, simplemente no está. Es que la información que tenemos hasta ahora, Milton, es simplemente que no está. No hay otra información de parte del gobierno, ese es el problema principal. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Esa es la gran pregunta, porque cuando Moreno era presidente, empezaron los motines y dijeron, esto es culpa del gobierno. Cuando Lazo era presidente, hubo 450 muertos más o menos, esto es culpa de Lazo. Y ahora que está Noboa, también es culpa de Noboa. Mira que lo que hay que hacer es una cosa que el gobierno debió entrar desde su primer día. Dijo, a ver, el plan para el SNAI tiene que ser esta, y les presento a un nuevo director del SNAI, que es tal persona y se posesiona el primer día de gobierno. Y es lo que debimos haber tenido, pero mira que llevamos 1 mes y hasta ahora no sabemos qué va a pasar con las cárceles, porque el SNAI implica, ¿no sé?, un tema de reestructuración, de reingeniería total, un tema de contrainteligencia, porque hay que determinar quiénes están infiltrados en el SNAI y trabajan. Es que ahí uno se pregunta, si ni con las que tienes puedes, ¿para qué vas a hacer más? Entonces, la idea un poco, mira, es realmente replantear completamente el SNAI. Mira que le quitamos poder, porque antes era un ministerio, después bajó a ser una secretaría. Entonces, le quitaste poder al tema de cárceles, del tema de rehabilitación, reinserción. Entonces, ahora a las nuevas autoridades les toca realmente pasar pruebas de confianza, el tema de contrainteligencia, fortalecer la inteligencia en el SNAI, de forma a estar seguro de quiénes en el SNAI pueden quedarse y quiénes deben salir, porque realmente lo que vemos, Milton, es que la gente que opera en las cárceles de parte del SNAI no trabaja para el SNAI. La gente que opera en las cárceles trabaja para el crimen organizado y por eso Fito salió tan fácilmente y hasta ahora no lo encuentran. Ahora, lo mínimo que debería hacerse es marcar responsabilidades de alguna manera, porque Por salen los supuesto. funcionarios del gobierno a felicitar a la policía. Perdónenme, amigos policías, ¿a felicitarlos de qué? No tiene nada que ver en esto, quizás sí, no tiene nada que ver, pero no es el momento de agradecer a nadie, es un momento Exacto. terrible, se te está jugando uno de los delincuentes más peligrosos de este país. Es que es impresionante, ¿no? Yo digo la estrategia de comunicación tan errada del gobierno. ¿Cómo es posible que salgas de una reunión del COSEPE, que es la entidad más alta de seguridad,
y salgas casi con cara de felicidad, Claro. a felicitarnos entre todos, a decir que buenos somos todos, somos muy técnicos y profesionales. Oye, pero hasta que te reúnes, y ahora creo que era medianoche, hasta ese rato todavía no sabías qué había pasado con Fito. O sea, Nadie lo sabía. me recordaron tanto al ex fiscal general Galo Chiriboga, más o Yo menos sí sé. como, yo sí sé qué pasó con Fito, es que sabemos que no Es está. terrible, es que es Más o lo que menos te así. digo, no, es una tragedia, porque imagínate que ya llevamos horas de esto y nadie sabe exactamente lo que pasó ahí, cómo se fugó, quién le ayudó, quiénes son cómplices, dónde está, o sea, realmente es una tragedia, ¿no? Y además salen a decirnos, ¿saben qué? Nos reunimos, hicimos cosas importantes, pero no les podemos decir nada. Es decir, pero Exacto. entonces, ¿para qué haces una rueda de prensa? Y ahí está un tema importante, porque cuando hablan del plan Fénix, dicen el plan Fénix es secreto. Y tantas veces repiten que es secreto que uno ya piensa que a lo mejor es que no hay y no tienen que decir. Exacto, y mira, yo y siempre digo una cosa importante. Lazo pudo haber hecho cualquier cosa, pero faltando 2 días para que acabe su gobierno, dejó un plan bien interesante, muy interesante, una estrategia en 2030. Hay 50 páginas de estrategias que si este gobierno no tiene el plan, debería tomar de ahí varias acciones y política pública que hay en ese plan y decir, le cambian de letra, de colores y le sacan bonito y dicen, aquí está mi plan, y listo, porque ese plan no debería ser descartado, pero como tú dices bien, Milton, ya llevamos más de un mes y realmente nadie sabe qué es el plan Fénix, nadie sabe qué tiene, qué elementos tiene, etcétera, porque mira que lo único que tenemos es un video muy bonito, de alta tecnología, ¿no es cierto? Que es muy interesante y seguramente muy útil para el país, De campaña, de campaña, ¿no? video de campaña. Hasta ahí. Y mira que, pero no estamos seguros si la policía en los lugares más peligrosos tiene el equipamiento necesario, chalecos, armamento, ¿no es cierto? Cascos. ¿Cómo vas a pensar en alta tecnología si hasta ahora no ha resuelto los problemas de la policía en el tema de chalecos, por ejemplo? Son las 8:50, estamos hablando con Jean-Paul Pinto, experto en temas de seguridad y defensa. Hablemos de la consulta popular que presenta el presidente Nova. El 10 de 11 preguntas tienen que ver con la seguridad y justicia. Eh, Vamos por algunas preguntas. Planteémonos la primera pregunta. La primera pregunta, ¿está de acuerdo en que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional? Y ya no están haciendo eso, y ya no hay una reforma parcial que la Asamblea acaba de aprobar para que vaya a referendo, donde sí hay un cambio constitucional en el rol de las Fuerzas Armadas. Claro, mira que la Asamblea ya lo, digamos, ya lo autorizó, hizo la reforma parcial. Y más allá de eso, mira que durante el gobierno de Lazo hubo el decreto 730. No sé si te acuerdas de esta foto emblemática donde estaba Lazo y al lado estaba Moncayo y estaba Bravo. Esto Sí, nos dio una clara muestra de la militarización de la seguridad en el Ecuador. Entonces, yo te diría que lastimosamente no es que sea la solución panacea, porque militarizar la seguridad tampoco es la solución. En México ya lleva 23 años de guerra contra el narcotráfico, sin resultados, 400.000 muertos, 100.000 desaparecidos. Mira, pero no tenemos opción. Como la policía está tan desbordada en las zonas más violentas, le toca a Fuerzas Armadas entrar a operar. Pero esto qué implica, ¿no es cierto? Que debe hacerlo en coordinación con la policía en las zonas de alto riesgo, pero hasta ahora no hemos visto realmente esos operativos de alto impacto, a pesar de que hay un decreto, que hay una reforma de la Asamblea, etcétera. Yo creo que ellos, los militares, lo que tengo que decirte, Milton, es que no se lo van a jugar hasta que no tengan las garantías del caso. Y es lo que ha pasado hasta ahora. Ellos no están entrando a operar hasta que no tengan las garantías del caso, que es lo que ellos están pidiendo. se reporta también movilización de presos, de unos 30 presos en la cárcel del Turi en Cuenca. Lamentable. Pregunta 2, que las Fuerzas Armadas realicen control de municiones de explosivos eh, en rutas, caminos, y eso no hace. O Claro, el tema aquí, la hacerlo diferencia es alto. permanentemente. Mira que eso no necesita una pregunta, porque ya lo hacen hace mucho tiempo. Eso no solamente necesita una orden del presidente o del jefe del comando conjunto. ¿Sabe qué? En lugar de hacer en las Shiris, en la tribuna, porque es más bonito y es más cómodo, vaya y haga en las cárceles. Eso es todo, es una disposición, una orden presidencial. No necesita consultar a nadie. Esa pregunta ni siquiera debería estar ahí. Pregunta 3, que los policías y militares no sean arrestados si es que están involucrados en un proceso penal por actos ejecutados con el uso de la fuerza. ¿No está eso en una ley de uso legítimo de la fuerza? Está ahí también. Entonces, es lo que también decía una colega, es decir, ya tenemos esas normas, ¿por qué seguimos preguntando cosas que ya están en las normas? El problema del Ecuador no son las normas, es la aplicación y el cumplimiento de las normas, ¿no es cierto? Entonces, por eso te decía que el decreto 730 no se pudo implementar, porque los militares no querían justamente implementarlo, porque les daba miedo el tema de las cárceles. Mira, con lo que pasó ahora tienen razón. Pero claro, con el decreto 730, que fue de mayo del año pasado, si no me equivoco, Exacto. eh, uno se puso incluso a pensar, ¿era necesario mandar una reforma parcial a la Constitución para cambiar el rol de Fuerzas Armadas si a través de un decreto ejecutivo se les ordenaba
meterse más en el tema de Exacto, control de seguridad ciudadana. a mí me pareció interesante porque se dieron cuenta que con un decreto también lo podían hacer. Ujú. Y mira que ya estaba, disponía de forma inmediata al Comando Conjunta para que las Fuerzas Armadas operen en coordinación con la policía, pero tampoco se hizo. Y es por el tema de cárceles, Milton, porque ellos saben que cuando van a entrar a operar van a haber daños colaterales, evidentemente los militares pueden terminar presos y evidentemente con lo que vemos ahora nadie quiere estar en una cárcel. Yo creo que nadie en este país quisiera estar preso en este momento. Ahora, veámosle algo bueno a la consulta popular. A lo mejor sea eh, una serie de disposiciones y reformas, porque se plantean reformas al Código Orgánico Integral Penal, que con el apoyo popular puedan tener más fuerza en el país, más fuerza para que la Asamblea actúe, más fuerza para que la policía y las Fuerzas Armadas también cumplan su rol con mayor compromiso. ¿Puede ser eso? Es posible, pero mira, Milton, gastarse 60 millones para eso me parece absolutamente irresponsable. Es decir, puede ser necesario, es lo que te escucho a ti tus palabras, pero gastarse tanta plata para eso me parece que no es prudente en un momento en el cual tenemos graves problemas económicos. Ahora, me salgo de la consulta popular, ya queda clara la posición. Eh, el presidente anuncia que la próxima semana se va a Pastaza a poner la primera piedra de las cárceles que anuncia construir. Eh, ¿Qué cárceles necesitamos? Ahora, otra Ya cosa, hablábamos, perdón, sí, hace un momento de que aquí primero hay que limpiar el SNAI, claro, exacto, porque si no, no va a servir de mucho. Y no, hablemos del tema infraestructura. claro. Mira que la otra cosa que tampoco yo estoy claro es si es que la gente donde se va a instalar la cárcel alrededor están de acuerdo con eso, porque yo me parece que ayer ya hubo un pronunciamiento sobre que la gente no va a estar de acuerdo. Entonces, yo no sé si cuando decidieron instalar las cárceles en Santa Elena y en Pastaza, hicieron primero un trabajo de socialización, de ver justamente con la gente alrededor qué es lo que va a pasar, porque no es tan simple, no es que tú simplemente estás en una dictadura y dices, voy a poner acá y la gente que está Cuando, alrededor, salada. cuando venía acá a la radio, escuchaba en Radio Armónica al prefecto de Pastaza que ni siquiera sabe dónde se va a hacer la cárcel. Exacto, es que tú no puedes decidir eso porque estás en una democracia. Por lo menos Bueno, tu gobernador en el territorio debía haber hablado con el prefecto y haberle comunicado bueno, qué pero es en lo que se algún iba a lado hacer. del país se tienen que poner las Tiene que cárceles, no se poner. pueden construir en la luna. Exacto. Ahora, O sea, ¿qué es lo que haces tú? Cuando vas a poner una cárcel, tienes que hablar con la gente del entorno económico y ujú. productivo, porque seguramente muchos de los pepeles van a poder trabajar con las empresas o industrias de ese sector y puede ser mano de obra. Y ahí puede resultar interesante para la alcaldía. La alcaldía también puede servirse de los PPLs para cierto tipo de trabajos. Así vas ganando a la gente. Pero en este caso me parece que simplemente una imposición. Es decir, nos parece que puede ser aquí y acá y aquí se va a hacer. Pero eso no puede ser así. Y más allá de eso, Milton, lo que estamos conversando ahora, no tiene sentido que hagamos cárceles nuevas si no hay control. Lo que les vas a dar, que es un juguete nuevo, van a poder trabajar, Ujú. operar desde ahí libremente. Entonces, la solución no está en las cárceles nuevas, está en el control de las cárceles, ¿sí? Eso es fundamental. Y otra cosa también, Milton, mira que los países más seguros del mundo no son los que tienen las cárceles más grandes, las poblaciones carcelarias más grandes. Los países más seguros del mundo son los que tienen las poblaciones carcelarias más pequeñas. Ese es un falso paradigma también de la seguridad. Son las 8:56. Estamos hablando con Jean-Paul Pinto, experto en temas de seguridad. Vuelvo al tema de la seriedad que el gobierno le está dando a la seguridad. Creo que la mayoría de ecuatorianos que votamos el año pasado lo hicimos porque alguien venga a rescatarnos de lo que estamos viviendo. Somos el país más violento de América. No hay ministro del Interior, hay una ministra, superministra, encargada de dos carteras de Estado. Se eliminó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no sé si servía para algo, pero se le eliminó. Ujú. Eh, está a cargo del Ministerio de Defensa alguien que no era de Fuerzas Armadas, no cuestiono su formación en temas de seguridad, pero seguramente no es que les guste mucho a los militares ser gobernados por un civil, así como no les gustaba mucho a los policías ser gobernados por un teniente coronel. No, mira que realmente la decepción nuestra fue que pensamos que justo antes de la posición, él iba a mostrar todo el gabinete de seguridad completo. Es Ujú. decir, aquí está mi ministro del Interior, director del CIES, director del SNAI, etcétera. Pero nos damos cuenta que realmente las posiciones nunca fueron ocupadas. Y eso que nos demuestra que realmente, lastimosamente, el presidente no tiene cuadros, no tuvo cuadros, y en el camino tuvo que improvisar. Mira que el director del CIES también no tiene una información e inteligencia, una Ujú. experiencia, un conocimiento. El ministro de Defensa, tú lo acabas de señalar. El director del SNAI fue nombrado hace ¿qué? 1 o 2 semanas, con Ujú. suerte. Sus funcionarios estarán posicionados ayer, hoy, mañana. ¿Cómo podemos hacer política pública en seguridad cuando realmente no tienes a los actores principales posicionados hace rato en sus cargos, Milton? El gran problema fue ese, que cuando nos vendieron esta idea de la seguridad a través del video que hemos conversado, Ajá. no había cuadros. Mira que es algo extraño, porque cuando tú ves el plan de gobierno de Novoa en el CNE que está colgado, toda la parte de seguridad es súper técnica. Habla de relación entre seguridad, desarrollo, los temas de emprendimiento, los temas de trabajo para combatir la inseguridad, la criminalidad.
Entonces yo digo, la persona que escribió eso debía haber sido ministro del Interior. ¿Quién fue? Yo quisiera saber, porque el tipo que escribió esa parte en el plan de Noboa, ese tipo es un tipo que sabe de seguridad y es el que debería ser el ministro del Interior. Pero ¿será que fue hecho por alguien? ¿Fue hecho por un chat GPT? O sea, ¿quién hizo esa parte del gobierno de Noboa en el CNE? Porque esa parte es muy técnica, ministro. 8:59. Gracias, Jean Paul, por acompañarnos, por darnos tu punto de vista sobre la grave situación que vive el país. Repetimos, tras la fuga de Fito, se activan crisis en las cárceles Turi, Cotopaxi y el